¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo por ABC TV. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Osvaldo? Va el aporte, tranquilo, pa. Muy bien. De alguna forma preocupó hace algunos minutos cuando se informaba de que había un supuesto motín en la Penitenciaría Nacional. No fue así. Hay que aclarar eso, no fue un motín. Pero sí fue una llamativa situación que no se suele dar mucho en la cárcel. Una manifestación de presos, porque eso fue lo que ocurrió concretamente. 0971-444-200, le invitamos primero a que comparta con nosotros. Y así, Osvaldo, algo raro, inusual, pero que ya venía siendo advertido. Ya venían anunciando los presos, todo este tema que generó la pandemia del coronavirus también está impactando fuertemente en la población penal. Vamos a ver y escuchar este video, Osvaldo, para que la gente entienda cuál fue el espíritu de esta movilización de los presos. Bueno, es lo que estamos viendo, fíjate sí. Vos, están manifestando concretamente, no vemos ningún hecho de violencia ni nada por el estilo, sino que simplemente se congregaron los presos para manifestar su voluntad de recibir las visitas. Vamos a ver si podemos recuperar ya enseguida con el audio para que, básicamente, ¿sabe qué están diciendo ahí los presos, Osvaldo? Dice, queremos visita, no vamos a motinar, algo así están ahí, olele, olala, queremos la visita, no vamos a motinar. Están advirtiendo la mayoría de los presos de la Penitenciaría Nacional con asiento en el barrio Tacumbú de la capital del país. Estas son reivindicaciones que veníamos anunciando que están haciendo los carceleros en todo el país desde hace un mes aproximadamente, Osvaldo. Un mes por el que tocamos este tema acá. ¿Te acordás? Que estábamos diciendo que varios presos de varias cárceles enviaron incluso notas a los directores de los centros de reclusión para que a su vez hagan llegar a las autoridades del Ministerio de Justicia y de la Corte. Básicamente, la oña manifestada a presos INA. ¿Por qué? Quieren celeridad en sus procesos judiciales. Dicen, ahora pues usted es cierto, esta itereilan eva y estrelló ya puedo merece la y condena. Pero esta iterei ahí, hoy ahora pues usted la oiré lento más. Jamás que está y peligroso la coronavirus, están advirtiendo los presos. Entonces, ellos quieren que por lo menos aquellos que cometieron delitos menores sean beneficiados con por lo menos el arresto domiciliario para poder descomprimir el hacinamiento de las cárceles. Y también hace más de 2 meses que ellos están sin visitas y reclaman ya por lo menos alguna salida a este tema. Por lo menos visitas escalonadas, por lo menos visitas... a ver, vamos a escuchar un ratito. A ver, empezamos de vuelta el video. Ahí está, este es el espíritu de esto no pasó, Osvaldo. Claro, pero claramente también el objetivo es el tema de las visitas. Más allá de todo lo que vos estabas diciendo también, porque ellos tuvieron conversatorio con las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y la situación que envuelve a cada caso, y ya la Corte también se expidió en el sentido de que hay situaciones que tienen que ser analizadas caso por caso, no es por una cuestión de la pandemia que van a estar liberando a los reclusos. Entonces, es lo que hoy vivimos y que de repente, Iván, también hay que tener cuidado al señalar de que es un motín, porque no fue un motín precisamente. No. Esto estamos viendo es lo claramente que pasó, que se están manifestando pacíficamente, tienen todo el derecho de hacerlo. E inclusive entiendo que las autoridades precautelaron ese derecho. Es más, Osvaldo, la condición que le impusieron las autoridades fue y que tú vengas a manifestar, no hay problema, pero que sean a pacífico, a Nico Bordati. Y los presos cumplieron. O sea, no pasó de esto. Y vos sabés, Osvaldo, que hasta los propios presos vienen sugiriendo algunas modalidades de ejecución de las visitas. Por ejemplo, dicen ellos, va cuando ya calculáis, y aunque sea así como el tema de las chapas, por lo menos por letras o por número de cédula de los reclusos,
un día que vengan los reclusos, qué sé yo, con número de cédula tanto, el siguiente día hábil que vengan las visitas de los reclusos con cédula tanto, y cosas así. O sea, ellos están ofreciendo también alternativas para que luego de más de 2 meses se les permita ya recibir a sus visitas. Hay que entender, Osvaldo, y ponerte en el lugar de los presos también. Esto le genera un estrés tremendo a estas personas privadas de libertad. Un saludo y mucha fuerza para todos ellos. Y un tema, aunque puede ser medio, vos sabés que también, ¿cuál es el factor detonante? Las visitas íntimas. Sí, eso también están reclamando, Osvaldo, las privadas. O por lo menos, dicen algunos, por lo menos que nos habiliten las visitas íntimas, ya que no pueden abrir totalmente el régimen de visitas de familiares. No, y deberían haber mecanismos. No es fácil tampoco porque si hay algo que se logró acá, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, imagínate, estamos hablando de un país del primer mundo, es que no entró el virus en las cárceles. En Perú, ¿qué fue lo que pasó en una cárcel de Perú? 20 presos murieron, 7 guardias cárceles y hasta el director del penal murieron por coronavirus. Y eso tiene que ver con el aislamiento. Lastimosamente les toca a ellos en esta situación, pero está de por medio la salud de estos reclusos. Fíjate vos, allí están totalmente amontonados, sí. No están aislados, no mantienen la distancia, pero se pueden dar esa situación, se puede dar esa situación porque no hay un solo caso ni sospecha en estos momentos, tenemos entendido, en las cárceles del país, y ellos no están en las mejores condiciones, Iván. No. En cuestión de higiene, por ejemplo, no es la... Cero, reprobado. No vemos ningún solo barbijo. No, tapabocas, nada. Nada. Entonces, que alguien de afuera venga puede ser peligroso. También hay que tomar en cuenta eso, pero también hay que saber trabajar la ansiedad de la gente, y que es lo que estamos teniendo a esta hora. Hay toda una polémica a nivel internacional. En Argentina, por ejemplo, el presidente de la República está instando a liberar a los presos, y eso está generando todo un debate social también. Pero bueno, es lo que ocurrió hoy, lo hicieron pacíficamente. Esperemos que las autoridades encuentren también el camino para allanar esta situación de manera que no se convierta en un foco de problema todo lo que estamos viviendo en medio de esta cuarentena, porque seguimos con la cuarentena con algunas excepciones, o con más excepciones, porque entramos ya en la fase 1 y todavía no le está tocando a los presos, en este caso, esa fase 1. Me recuerdo nomás, y ya nos vamos al otro tema, Iván, es la gente que está en los asilos. Sí, por ejemplo. Nuestros ancianitos no pueden recibir visitas. No, tampoco. No pueden. Imagínate. Y con mucha razón. Vos sabés que en Argentina hace poquito, 80 tuvieron que rescatarla. Entró el virus. Y lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil, lo que decíamos hace rato. Una locura. Un loco este presidente brasileño es. Una locura, lastimosamente. Bueno, pero ya vamos al tema. En realidad no es el tema del día, ¿eh? Vamos a recordar un caso o a un político muy polémico, muy controvertido. En su momento llegó a ser diputado y tuvo un mal final, por cierto. 5 de mayo del año 2015, a las 10:33 de la mañana, eran asesinados en un dantesco atentado el polémico diputado colorado, exdiputado colorado, Magdaleno Silva, uno de sus hijos, un ganadero con el que estaba hablando y el hijo de ese ganadero. 4 muertes, un padre, un hijo, un padre, un hijo. Un joven periodista local que circunstancialmente pasaba por el lugar también resultó acribillado en un dantesco atentado cuyo principal objetivo era Magdaleno Silva Dávalos. Él tenía 51 años de edad en el momento en el que fue asesinado. Un hombre muy conocido en el norte del país. Él nació en realidad en Chacoí, departamento de Presidente Hayes, al otro lado del río Paraguay, al otro lado del departamento de Concepción, pero en el seno de una familia liberal, lo que son las cosas de la vida, Osvaldo. Él es el hijo del gran caudillo del PLRA, nieto del caudillo del PLRA, Liberato Silva. Años después, ya en su juventud, Magdaleno Silva se instaló en la ciudad de Villaú, en el departamento de Concepción, que queda en medio, homónite a la ciudad de Concepción y a la ciudad de Pedro Juan Caballero. Él trabajó como vendedor de leche casa por casa. Después manejó un minibús, un vapo de heladero, incluso en una carnicería. Hoy día me da un vapo, Osvaldo. Ya cuando la suerte le sonreía, protagonizó un recordado episodio al resultar baleado en la cara en una riña
durante una carrera de caballo. Eso pues es muy habitual en el interior, Osvaldo, la carrera de caballo. Bueno, ¿qué pasó con Magdaleno Silva? Ya siendo funcionario del MOPC allá por la década del 90, él ingresó como miembro de la Junta Departamental de Concepción, o sea, concejal departamental en el periodo 1993-1998. Yo manda, en el año 2000 fue denunciado por un grupo de docentes del departamento de Concepción que dijeron: Magdaleno lo maneja Paitea ahí. ¿Y por qué maneja todo? Preguntaban. Ahí porque Nicanor, porque ministro. En aquel entonces, ya a inicios de la década del 2000, hace 20 años, él era estrechamente ligado al entonces ministro de Educación, Nicanor Duarte Frutos. En ese mismo periodo, Magdaleno abrió su radio Cagatá FM. Muy polémica emisora porque también la otra radio local acusaba de ser pirata, una radio ilegal. Él tenía un espacio los sábados, Osvaldo, y era uno de los programas más escuchados de la región. Cuando abrió su radio, te decía, en la década del 2000, él ya era el administrador de aduanas en Pedro Juan Caballero. Y de repente ya empezó a verse con más dinero, con más poder en Ibillau. Iba por más, y por más, y por más en su ascendente carrera política. En 2003, ya como presidente incluso de la seccional colorada de Ibillau, dio el gran paso y se candidató a diputado. Y de hecho ganó, entró como diputado por el departamento de Concepción de la mano de su líder, el que justamente ese año fue electo presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos. Siendo diputado, y hay que decir esto también, Magdaleno Silva fue injustamente acusado de haber raptado y mandado a matar al periodista Enrique Quique Galeano. ¿Por qué no te reí de mí, Osvaldo? Hay toda una anécdota detrás de todo. No, pero injusta, pues. Te estoy ni contando seriamente, Osvaldo, y te reí de mí, será. Muchas manifestaciones hicimos en contra de Magdaleno Silva. Porque Enrique Galeano estaba desaparecido, no sé, algo así. Quique Galeano era un periodista radial de la zona norte que despotricaba contra Magdaleno, o pedido cañela Quique Galeano, sí. Pirulito le decían. Y todo le culpaba a Magdaleno. Magdaleno era el asesino, Magdaleno secuestrador, todo el mundo, un sector de la prensa. Una vez nos dijo en una entrevista: yo no sé por qué me culpan de ese caso, digo, desesperado, él dijo. Magdaleno. Nunca me olvidé de esa imagen. Bueno, fue injustamente acusado porque Pirulito, el periodista supuestamente raptado, ejecutado y enterrado por orden de Magdaleno Silva, en realidad estaba en Brasil, dijo él que escapó de un grupo que lo amenazó. Y después ya apareció en Francia. Sí, mientras nosotros estamos dando vueltas acá en el microcentro pidiendo justicia. Que aparezca, que aparezca Quique, decían ustedes, Osvaldo, acá, ¿verdad? No, mío, Quique vive, la verdad que vivía. Y él estaba en Brasil. Después ya le dimos al lado de la Torre Eiffel, ya le dimos la foto. Bueno, no, pero hay que ser justo en eso, porque le dimos con todo a Magdaleno en ese momento, sí. A Candia Amarilla también, cuando eso era fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, bueno. Pero para recordar un poco, porque yo creo que Iván, dentro de todo lo que vos estás contando, le dio una notoriedad a ese caso a Magdaleno Silva. Levantó. Porque o sea, cuando mucha gente no sabía quién era Magdaleno Silva. Y cuando reapareció Quique Galeano, él empezó a acusar de ello. Y eso también catapultó su carrera política. Tanto Osvaldo también utilizó él eso que le valió el recutú para diputado. Periodo 2003-2008 y después 2008-2013. ¿Lo de Galeano qué año fue? ¿Quién? Yo no me estoy ni acordando de lo de Galeano. Y 2006. 2006. Y él era diputado. Hacía 3 años cuando eso. Y después apareció en 2007. Bueno, y fue reelecto como diputado. Y ahí empezaron sus procesos judiciales. En 2009 llegó a ser imputado con su esposa por la falsificación de documentos para conseguir un crédito de 500 millones de guaraníes en el fondo ganadero. Casi le desaforaron. Y después arregló todos sus problemas con sus colegas parlamentarios. Se trataba, aquel caso, Osvaldo, de una supuesta autoadjudicación de 1.600 hectáreas en el predio conocido como Antevicue. Tierras expropiadas por el Estado. ¿Te acuerdas del famoso caso de Antevicue? Sí, sí. Bueno, y supuestamente Magdaleno Silva agarró o alambra 1.600 hectáreas a Oñemomba ese.
tierras que debían ser entregadas a campesinos para la reforma agraria. Y a partir de esos procesamientos que tuvo, él fue perdiendo peso político. Ya para el periodo, el siguiente, para lo que iba a ser tercer periodo parlamentario, 2013-2018, él perdió. 2 periodos fue diputado y para el tercero ya perdió. Entonces, oye, jugó todas sus cartas para conquistar la municipalidad de Ibillau. Ya iba a ser en el periodo 2015-2020. Y en eso estaba Osvaldo. De hecho, él era candidato a intendente de Ibillau hasta que fue asesinado, pero antes de aquel 5 de mayo del 2015, cuando fue asesinado, él sufrió un primer atentado el 13 de septiembre del año 2014, cuando estaba en su radio Cagatá FM, y llegó un grupo de sicarios al establecimiento y abrió fuego contra Magdaleno, y él estaba en el lugar con uno de sus hijos, Fernando, con quien coincidentemente, Osvaldo, morirían meses después en el mismo atentado. El 25 de septiembre de ese mismo año 2014, 8 meses antes de su muerte, Magdaleno se presentó en la Fiscalía de Concepción de Ibillau para declarar en torno al atentado que había sufrido. Y vino la policía y le quiso apresar a los guardaespaldas armados que él llevó. Y un saramí armó de vuelta ahí. Que pucha, y se yucamos ahí, oye, por 8 días, allá peipotama, y arma, más o menos denunció. Luego de aquel último incidente que protagonizó, 4 sicarios acabaron con su vida un día como hoy, hace 5 años. En un hecho que resultó conmocionado, digamos, por la forma en que ocurrió, porque Magdaleno era el protagonista y porque también, como tú bien estabas diciendo, le tocó a un comunicador de paso, pero le tocó, y en ese momento se volvía muy confuso todo, ¿eh? No había mucha claridad del por qué ocurrió eso. Aquel atentado fue desencadenado por una serie de eventos, Osvaldo, que fueron fríamente calculados. Fue aquella mañana de martes, 5 de mayo del año 2015. Vos sabés, Osvaldo, que increíblemente aquella mañana había solamente 2 policías de guardia en Ibillau. Mentira, un policía nomás luego, el oficial de guardia de la comisaría de Ibillau. Y después también estaba la cocinera. ¿Por qué? Porque todo el personal había sido convocado a la entonces jefatura de policía de Concepción, con asiento en la ciudad de Concepción. Es decir, los sicarios sabían perfectamente que no había uniformados desplegados en la ciudad y actuaron a placer. Magdaleno estaba sentado frente a su casa en el Paseo Central, porque frente a su casa, en pleno centro de Ibillau, hay una plaza, sería el centro mismo de la ciudad, y él estaba sentado sobre unos bancos con su hijo, uno de sus hijos, uno de sus 3 hijos. Estaba hablando con un ganadero y ese ganadero también estaba con su hijo. O sea, eran padre e hijo, padre e hijo. A las 10:33 de la mañana aparece una camioneta Toyota Hilux blanca, pega la vuelta en la manzana y se estaciona frente a las 4 personas. Bajan 4 sicarios y abren fuego a mansalva. Disparan a matar directamente a todos los que estaban sentados en el lugar. Magdaleno y su hijo intentaron reaccionar, fue en vano. Cayeron acribillados. Desde adentro de la casa de Magdaleno, a 10 metros de distancia, sale otro de sus hijos al escuchar las detonaciones consecutivas y con una pistola en mano repele el ataque de los sicarios, logrando herir, habían dicho ellos, a uno de los matones, que incluso cayó casi muerto ya luego también en el lugar. Pero en medio de la balacera, un sicario respondió al fuego con un fusil y disparó hacia la casa de Magdaleno, desde donde estaba disparando uno de sus hijos. Mientras tanto, los otros matones alzaron a su cómplice a la camioneta y escaparon. ¿Cuál fue el saldo, Osvaldo, de aquella balacera? 4 muertos y un herido grave. Magdaleno muerto, su hijo muerto, el ganadero muerto, su hijo muerto y otro joven poblador local herido. Estas fueron las víctimas. Magdaleno Silva Dávalos,
su hijo Fernando Enrique Silva Canale, el ganadero Félix Peña y el hijo de este último, Isaac Peña Torales. La policía inició, Osvaldo, una investigación. En aquel entonces asignó a sus mejores hombres y la policía llegó a una conclusión preliminar en la que señalaron como el mandante de este crimen a un supuesto narco local, de quien se decía era el líder del AMPA en la región, Cornelio Esquivel Maldonado, alias Mitú. Yo no le estoy acusando a Mitú ahora, yo estoy diciendo que la policía, en su informe final de la investigación, ubicó a Mitú como el autor moral, como el mandante de este crimen. Y la propia policía, en su informe entregado a la fiscalía, señaló como el cabecilla de los sicarios al hermano de Mitú, Eleuterio Esquivel Maldonado, alias Leú. Supuestamente Leú fue el que comandó el ataque. ¿Y sabes qué pasó, Osvaldo? El sicario que habría sido herido por uno de los hijos de Magdaleno que reaccionó, justamente habría sido Leú, el hermano de Mitú. ¿Y cómo se sustenta esta hipótesis? En que se dice que Leú falleció después de aquel atentado porque él nunca más apareció en Ubillaú. Y la camioneta blanca usada en el atentado y que era vista en Ubillaú al mando de miembros del grupo de Mitú tampoco apareció. Una versión que habían recogido los investigadores es que después del atentado Leú falleció a consecuencia del balazo que recibió y que él y la camioneta fueron enterrados para hacer desaparecer las evidencias. Y acá paso a detallarte, Osvaldo, las evidencias incorporadas a la investigación. En el ataque se usaron al menos 4 armas de fuego, que te paso a describir ahora. Un fusil calibre 7.62, un fusil calibre 5.56, una pistola calibre .40 y otra pistola calibre 9 milímetros. ¿Me entendés, Osvaldo? Porque acá lo que te quiero explicar algunas cosas que trascendieron en la investigación. Estas son las armas usadas en el atentado, en el cuádruple homicidio en el Ubillaú desde hace 5 años. Estas armas fueron relacionadas después a otros casos. Por ejemplo, Osvaldo, vamos a la siguiente placa. El fusil calibre 7.62 y la pistola calibre 9 milímetros que se usaron el 5 de mayo del 2015 en el atentado en el que murieron Magdaleno Silva, su hijo, un ganadero y el hijo de este, ya se habían usado también en el atentado a tiros del 13 de septiembre del 2014, 8 meses antes, en el ataque justamente a la radio Cagatá de Magdaleno Silva. ¿Entendés, Osvaldo? O sea, el fusil y la pistola que se usaron para matarle a Magdaleno ya se habían usado luego para intentar matarle 8 meses antes. Bueno, ¿y por qué la policía concluyó que fueron Mitú, el mandante, y Leú, el cabecilla del ataque? Por lo siguiente: una vaina de una pistola calibre 9 milímetros se encontró en un allanamiento que se hizo al día siguiente del crimen, el 6 de mayo del 2015, en la estancia de Mitú. O sea, Magdaleno Miyagi-Yucá, el 5 de mayo. Y el 6, al día siguiente, se hace un allanamiento en la estancia de Mitú. Y ahí se levanta una vaina resultante de un disparo efectuado con una pistola calibre 9 milímetros. Bueno, 3 días después se hace otro allanamiento, pero en la estancia de Leú, el hermano de Mitú. Eso fue el 9 de mayo del año 2015. Y ahí, Osvaldo, se recogen también vainas, por lo visto estuvieron practicando tiro ahí, de una pistola calibre 40 y de una pistola calibre 9 milímetros que coinciden con las armas que se usaron en el atentado contra Magdaleno. O sea, en el atentado contra Magdaleno se usó una pistola calibre 40. ¿Cómo se sabe eso? Porque se levantó la bala piré
en la escena del crimen. Y otra bala piré resultante de un disparo con la misma arma se levantó también en la estancia de Leú, 4 días después del crimen. ¿Y cómo es que se le conectaba a Mitú, el hermano de Leú? Porque la vaina de la pistola calibre 9 milímetros que se encontró en la estancia de Mitú también se encontró en la estancia de su hermano Leú. De ahí que la policía acusó a Mitú como autor moral y a Leú como autor material. Pero Leú habría muerto en ese atentado. ¿Qué pasó después, mi querido Osvaldo? El caso quedó en el OPAREI. Porque Mitú incluso llegó a tener orden de captura. Pero cuando parecía ser que el caso iba a ser aclarado con la captura y eventual condena de Mitú, aparecen la propia viuda y los hijos de Magdaleno Silva a declarar ante un juez en el marco de un anticipo jurisdiccional de prueba. ¿Y qué dicen? No fue Mitú el que le mandó a matar a Magdaleno. Nosotros venimos acá a defenderle, no fue él. Tal vez fue su hermano Leú, pero Mitú no fue él. Entonces, la propia familia de Magdaleno Silva fue utilizada como testigo para favorecer a Cornelio Esquivel Maldonado, alias Mitú, y de ese modo él tuvo que ser sobreseído definitivamente. O sea, para la policía él fue el mandante, por esta evidencia que te dije, porque las armas usadas para matarle, su balapiré se encontraron en la estancia de los dos hermanos. Pero resulta que aparecieron la viuda y los hijos sobrevivientes de Magdaleno y dijeron, no, Mitú no tiene nada que ver. Ahora, ¿por qué dijeron ellos eso? ¿Este señor nunca se presentó? Él fue apresado incluso. Mitú fue apresado después. Gendró la investigación. Y Mitú aparece tomando cerveza en un surtidor en el Villau. Se va y le agarra a la policía. Y él ya presenta ahí su finiquito. Él hace rato ya había sido favorecido con el levantamiento de su orden de captura, porque la viuda de Magdaleno ya se presentó a declarar a su favor. Y cuando eso pasó, ni la fiscalía sabía todavía que él ya tenía un testimonio a su favor. O sea, Mitú utilizó como su testigo a la viuda de la principal víctima. 5 años del asesinato de un polémico político, un asesinato que en esencia quedó impune. A la vuelta de la pausa vamos a estar actualizando algunas informaciones, por ejemplo, el caso que ocurrió en Presidente Franco, la gente que cayó al agua, el caso Juliet. Vamos a seguir con todo eso.